Y ya miraremos cuáles son los derechos de la víctima, pero por ahora me interesa seguir con el tema que veníamos trabajando en esa geolocalización o en esa ubicación dentro del panorama que estamos construyendo para saber cómo se investigan y cómo se cometen estos crímenes de sistema. Decíamos entonces que teníamos que identificar en concreto y generar una representación espacial e información asociada que también nos permite ubicar sin ninguna discusión a estas víctimas. Es fundamental en esta clase de delitos identificar el modus operandi. El modus operandi, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Cuando tú hablas de circunstancias de modo, tiempo y lugar, hace referencia a otro elemento. El modus operandi significa que yo identifico la forma como efectivamente se realiza esta violencia estructural. ¿Cuál es el modo que se utiliza? Bien a través de segregación, discriminación, exterminio, etcétera, en la forma de actuación. Desde ese punto de vista, el modus operandi es un elemento esencial dentro de los delitos de sistema y solamente puede ser evidenciado cuando yo defino e identifico cuál es la forma como opera este grupo colectivo. Si yo digo las circunstancias de tiempo, modo y lugar son las relativas al momento en que está actuando. Si yo digo cómo actúa, a través de qué medios, cómo el poder ejecuta esos comportamientos, estoy viendo que el modus operandi es una definición que, al igual que el patrón, lo que me permite definir es que la forma en que actúa es esta y no otra. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo y además de la experiencia mexicana. Hay ciertos grupos que efectivamente hacen levantones y asesinan a sus secuestrados. Esas personas normalmente tienen un mismo modus operandi. Levantan en determinadas carreteras del país o en determinados sitios del país, toman a la persona y la llevan a determinados lugares y posteriormente realizan actividades que son las formas de operación de ellos. Bien, los entierran y los queman, bien los disuelven en ácido o bien le generan efectivamente un asesinato con una exposición pública. Y fíjense que son modus operandi totalmente diferentes. Eso también permite identificar, y voy a poner otro ejemplo también, el narcotráfico en Colombia. ¿Cuál es el modus operandi de determinado grupo de narcotráfico y cuál es su identificación de el grupo en particular? Y entonces ahí vamos a ver cómo eso también permite ver cuáles son las prácticas que desarrollan y que mantienen una identidad. La forma como matan, la forma como secuestran, la forma como distribuyen, si estoy hablando en términos generales, de varios delitos. Eso todo va a ser efectivamente un elemento particular. Y allí entonces podemos decir que podemos mirar desde ese punto de vista lo que significará el modus operandi y lo que significará analizar precisamente esos elementos que hemos visto dentro de este contexto. Allí, cuando nosotros decimos también que tenemos entonces todos estos elementos como fundamentales para analizar este crimen de sistema, pues también tenemos que decir que podríamos mirar algo obligatorio y es qué causa esos crímenes. Es decir, qué es lo que está generando esos patrones, uno, qué es lo que está generando ese crimen, dos,
y qué es lo que está generando también esos modus de una u otra manera. Desde allí, digamos que un análisis del sistema que causa esos crímenes nos permite decir que entonces el contexto debe ir nutrido desde el principio de el por qué se genera ese crimen. El por qué en esa zona, y ya estoy utilizando todos los mecanismos y todos los métodos, por qué en esa zona es recurrente un crimen de esta naturaleza. ¿Por qué en determinada zona el feminicidio es habitual? ¿Cuál es la causa? La causa puede ser patriarcalismo, la causa puede ser control, la causa puede ser, y lo digo por los grupos de las autodefensas colombianas, botines de guerra en las mujeres. Y obviamente desde ese punto de vista podemos mirar que esa causa genera un resultado y esa forma de mirar esa causa y ese resultado no pueden ser de manera aislada. Porque lo que nos permite decir es que estos crímenes de sistema, como lo dijimos, tienen una finalidad estructural y tienen una causa que tiene un resultado que se va a representar en esa finalidad estructural. Y entonces cuando nosotros estamos viendo estos elementos, también tenemos que llegar a un punto que es fundamental. Y desde ese punto de vista, lo que necesitamos determinar también, no solamente es cómo estamos trabajando en la determinación de ese grupo colectivo político, sino en la necesidad de visualizar dentro de esa investigación cuáles son nuestras obligaciones y nuestras finalidades como fiscales. Y entonces fíjense que nuestras obligaciones ya son con la víctima, clarísimas, con el Estado internacional en temas de investigación, clarísimas, pero también con el tema de responsabilidad para identificar máximos y mínimos responsables. Y desde ese punto de vista, máximos y mínimos responsables, ya lo miraremos entre otras en una visión compleja. Pueden ser máximos y mínimos responsables en diferentes participaciones de manera genérica y en diferentes formas de actuar. Y ya cada sistema también tratará de mirar cómo va a hacerle gestión a su sistema y a qué va a apuntar. Pero yo quiero decir algo bien importante. Tamara, ¿quieres? Luis Miguel Montiel está tratando de entrar. Entonces, sobre esa base, cuando nosotros hablamos de estos elementos, fíjense cómo cada fiscalía también puede disponer cuál va a ser la forma de gestión de esta responsabilidad. Yo no sé cómo esté Chihuahua y me gustaría saberlo. Si ustedes en estos crímenes solamente le apuntan a los máximos responsables o si le apuntan a los máximos y los mínimos responsables, porque eso no está en el código, pero sí puede estar en alguna directiva de la fiscalía. Lo que sí les quiero decir es que la obligación del Estado mexicano y de los estados y de los tantos estados mexicanos, porque aquí no solamente México como país, sino los estados que conforman México, tienen la obligación de investigar y juzgar tanto a máximos como a mínimos. Desde ese punto de vista, la responsabilidad, y yo les voy a poner el ejemplo de Colombia, en el año 2014 salió una directiva de la Fiscalía General de la Nación que decía que en los casos de crímenes de sistema se iba a tratar de manejar de manera priorizada solamente la investigación de los máximos responsables. Creo que ahí se incumplía en un todo las directivas internacionales, pero además la obligación que hay de investigar máximos y mínimos, porque los máximos responsables pueden o no pueden ser concebidos de manera integral para sanar el fenómeno de un delito de crimen de sistema o para acabar o para cumplir con el máximo de no impunidad. Si nosotros decimos que dejamos a los mínimos responsables para que no los investiguen, pues estamos incumpliendo el mandato de no impunidad y también estamos permitiendo que esos mínimos proliferen las prácticas, el modus operandi y el patrón que venían realizando frente a los elementos de esta clase de crímenes. Entonces,
en mi criterio, y creo que aquí, pues obviamente hay posiciones encontradas, solamente viendo entre otras la resolución que profirió el fiscal de entonces, Eduardo Montealegre, en donde se puede solamente responsabilizar a los máximos responsables. Creo que la obligación es de judicializar, investigar y judicializar máximos y mínimos responsables. Desde estos elementos, entonces, fíjense que en esta dinámica de cómo investigar, deberíamos no solamente tener en cuenta los elementos que hemos visto hasta ahora, sino que obviamente la criminalidad del sistema arroja muchísimas complejidades. Y al arrojar todas estas complejidades, la pregunta para descifrar cómo investigar, y que en parte va respondiendo algunas preguntas que habían hecho anteriores y que desde ese punto de vista también había propuesto Ruth, ¿qué hago con el contexto, cuándo lo utilizo y cómo lo utilizo? Significa mirar efectivamente que puede haber varias circunstancias para el análisis de la criminalidad del sistema que nos llevan a una complejidad que tenemos que resolver como fiscales y que tenemos que resolver dentro de la entidad a la que pertenecemos. Ya hablamos y creo me quedó claro que hay un criterio de priorización que, entre otras, Ruth, cuando yo fui en el 2017 se estaba construyendo, y precisamente el debate era cómo construir esa priorización. Creo que a eso responde la priorización que quedó contemplada para el estado de Chihuahua. Pero, ¿cuáles son los criterios para mantener unidos o para separar los casos? Además de los criterios procesales, que sabemos que significa la acumulación o la ruptura de la unidad procesal. ¿Cuáles son los criterios que tiene la Fiscalía para unir o para separar los casos? Y entonces aquí vamos a acudir a todas las directivas o a las reglamentaciones que haya de cómo mantener unidos o separados los casos. El segundo, ¿quiénes pueden ser llevados a la justicia penal interna? ¿O quiénes deben ser llevados a la justicia penal interna? Y la tercera complejidad, que es qué clase de responsabilidad se puede atribuir y la forma de atribuirla. Creo que aquí, además de todas las complejidades que ya hemos manejado en el inicio, pues me permite preguntarles a ustedes cuáles son los criterios para mantener, que no sean criterios procesales. Yo no estoy hablando de la acumulación de los procesos ni de la ruptura, sino de cuáles son los criterios funcionales, Fiscalía, para mantener o separar los casos. Todas las fiscalías tienen unas directivas sobre eso. Y a mí me gustaría oír cómo Chihuahua maneja esos criterios, o cómo la Fiscalía de Chihuahua maneja esos criterios para mantener unidos o separar los casos. Vuelvo y digo, no en aspectos procesales porque son obligatorios, sí en aspectos funcionales y de gestión. ¿Quién me ayuda con esas directivas? ¿Alguien sabe cómo separa y cómo une los casos la Fiscalía de Chihuahua? ¿O las fiscalías y las unidades? Mire, buenas tardes, doctora. Mucho gusto. Mire, Lozoya, a sus órdenes. Mire, procesalmente, si bien, como usted lo comenta, existen algunas hipótesis que maneja lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales e inclusive la norma procesal estatal, que aún se encuentra vigentes para algunos asuntos que están siendo tramitados a lo largo de todo el estado, mediante los cuales se puede acumular o separar causas penales. Sin embargo, existen algunos asuntos que por una cuestión estratégica es conveniente acumular los asuntos, y en algunos otros casos también por estrategia es conveniente separar los asuntos. Por ejemplo, ¿en qué casos, y yo se lo manejo a usted como fiscal, en qué casos para nosotros resultaría conveniente separar los casos? Vamos a suponer un asunto de robos, un imputado que tenga 30 carpetas de investigación por robos. Nos va a convenir más tener 30 sentencias a tener una sentencia en un acumulado con 30 causas penales. Entonces, todo va a depender, y esto me gustaría comentárselo, porque todo depende de la estrategia de litigación que se implemente al interior de la unidad de investigación, o la política criminal que esté fijando para esto el fiscal general o el fiscal regional para implementar ahí, porque por estrategia
Pues bueno, si yo ya sé que tengo 30 carpetas de investigación, saco una orden, lo proceso en abreviado, meto la otra, la ejecuto y así voy. Como ya sé que si las meto todas juntas se van a acumular, pues bueno, entonces de una por una para efecto de poder generarle una estadía mucho más amplia a ese imputado en la prisión, ¿no? Por ejemplo, en otros asuntos, por estrategia, a mí me ha tocado en varios asuntos que por estrategia es conveniente acumular las causas penales, sobre todo cuando en una causa no tienes tanta prueba, pero la causa de la otra te va a ayudar a contaminar al órgano jurisdiccional a efecto de poder lograr una sentencia condenatoria o un resultado positivo a nivel institucional, ¿no? Entonces, pues más o menos esa podría ser mi aportación y pues... Has tocado dos puntos muy importantes, Mirel. Primero, es una estrategia de beneficio estadístico, así de fácil. Es una estrategia de beneficio punitivo, así de fácil. Esas dos estrategias significan también otra cosa, que cuando tú hablas de un delito como el hurto, puedes utilizar esas estrategias. Pero cuando tú hablas de un delito de crimen, esas estrategias estarían rompiendo la sistematicidad y la recurrencia. Fíjense cómo, y te agradezco por el comentario, porque cómo estas estrategias que pueden ser eventualmente beneficiosas para la entidad, son estrategias que deben replantearse en términos de delito de sistema. Porque desde ese punto de vista, la estrategia del delito de sistema debe manejarse en una sola carpeta o en una sola averiguación, porque ahora nos acordamos siempre del sistema nuevo acusatorio, pero también tenemos sistema viejo que nos dejó grandes enseñanzas, el numeral tercero y el numeral de entrada en vigencia de la nueva disposición. Desde ahí entonces también debemos mirar que hay elementos necesarios que no podemos dejar al lado y que tenemos que identificar, que tenemos que mirar como la finalidad de la investigación. Identificar patrones, identificar modus operandi, identificar estructuras, identificar la intención, la finalidad que tiene el grupo. Y obviamente desde ese contexto también vemos cómo esas clases o métodos pueden llevarnos a decidir también cómo trabajar, qué pruebas buscar primero, a quiénes buscar primero y a quiénes buscar después. En esa clase o métodos, pues definitivamente vemos los casos, la priorización de casos. Vemos la selección para investigar, en algunos países solo a los máximos responsables, y yo creo que aquí debe entenderse que a pesar de lo que miramos en la Corte Interamericana puede ser mirado con buenos ojos, la obligación es investigar a todos los responsables en estos casos. Esto lo vemos en el caso de La Rochela, en particular contra Colombia también, y desde ese punto de vista miren cómo la exigencia de la debida diligencia en los casos de la Corte Interamericana, y yo simplemente relaciono los elementos que me parece importante, señalan el numeral 149. La Corte considera necesario enfatizar que la investigación de las violaciones perpetradas en este caso debían ser efectuadas con el más estricto apego a la debida diligencia. Ello se debe no solo a que se trata de una masacre, sino también a la gravedad de haber sido dirigida contra funcionarios judiciales que se encontraban en el desempeño de sus labores y tenían como objetivo afectar la investigación que aquellos estaban realizando sobre graves violaciones de derechos humanos en las que habrían participado paramilitares. La misma Corte señala que la debida diligencia entonces debe responder a una serie de elementos que significarán la necesidad de proyectarlos también en ese programa metodológico o en esa pauta metodológica de investigación. En el numeral 155 de esta sentencia, la Corte estima que la inefectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras,
obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Y entonces fíjense cómo aquí estamos construyendo algo bien importante para que ustedes tengan en cuenta en la construcción de ese programa metodológico. No podemos dejar de mirar desde el punto de vista de la construcción de estas investigaciones en el tema de graves crímenes o de crímenes de sistema, cómo efectivamente todas las líneas de investigación deben ser exhaustivas, como lo dijimos desde la primera vez, y deben ser exhaustivas para aceptarlas o descartarlas. Y desde ese punto de vista también hay una serie de indicios que me permiten construir estas hipótesis. Y fíjense cómo las hipótesis deben ser absueltas todas, no solo una. La renuencia o la omisión de continuar con estas investigaciones en toda su extensión lleva a la violación de la debida diligencia. Y entonces fíjense que aquí empezamos a plantear algo bien interesante. ¿Cuál es la forma de aproximarse a un crimen de sistema? Y ya vimos que la aproximación es a través de la intuición y los indicios frente a elementos que permiten recoger la evidencia de que estamos frente a uno de estos crímenes. Y dentro del programa metodológico tenemos que plantear nuestras hipótesis, y nuestras hipótesis significan haber abordado de manera prioritaria los contextos en que se dan cada uno de estos crímenes. Desde allí entonces también la misma sentencia que está reiterada por otras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos permite decir que la investigación debe ser efectiva. Y esa efectividad de esas investigaciones, pues se generan con una debida diligencia. Si nosotros vemos que se investiga una violación de derechos humanos, dice la Corte Interamericana, fíjense cómo debe utilizar todos los medios disponibles para llevarla a cabo dentro de un plazo razonable. Esa oportunidad que decíamos dentro de los principios que esboza la misma Corte Interamericana en esta clase de investigaciones, pues lleva a decir que las investigaciones que se han prolongado en el tiempo de manera que violen el plazo razonable generan también una violación a la debida diligencia. Y desde ese punto de vista, miren cómo se tienen que adoptar por el fiscal todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. ¿Y eso qué me permite decir? Me permite decir que cuando uno está realizando ese programa metodológico, debe señalar cuáles son los patrones, cuáles son los modus operandi, cuáles son las hipótesis que se tienen como investigador. Y eso se hace desde el principio. Eso se hace desde el principio y se va construyendo, alimentando, realimentando, retroalimentando y desde ese punto de vista también creciendo en el término de investigación. Miren, cuando nosotros entonces empezamos a ver qué construcción debe tener ese programa metodológico o cómo debe asumirse. Y la misma Corte Interamericana nos ha marcado una serie de factores en esta sentencia de La Rochela y en otras que son muy ejemplificativos porque nosotros no tenemos los protocolos, como le decía yo a Jesús, en todos los casos. O sea, nosotros no nos puede decir el código, aquí haga esto primero, esto segundo, esto tercero, sino que surge de la misma condición del delito o del crimen. Y miren cómo la Corte Interamericana nos ha marcado pasos obligatorios. Cómo las labores que hay que hacer en ese programa metodológico es generar un programa en donde no solamente veamos lo que ya hemos establecido, sino qué número de personas participaron en esa clase de crimen, quiénes cooperaron, quiénes conestaron y fueron aquiescentes, que son agentes estatales para que se cometiera esa masacre. ¿Cuál es el móvil de la masacre? La relación directa entre los grupos o indirecta entre los grupos. Y desde ese punto de vista,
cuáles también fueron los grupos que obstaculizaron o generaron obstrucción. Esto es un obligatorio en cualquier investigación de crímenes de Estado, pero además con las consecuencias que tiene el no asumir de una u otra manera cada uno de estos elementos. Desde ese punto de vista, esta sentencia también nos permite decir algo bien importante, y es que la debida diligencia está construida desde el punto de vista de la forma como el investigador asuma indiscutiblemente la investigación. Y desde allí podemos decir que la debida diligencia en los procesos de graves crímenes o de crímenes sistemáticos deben tener en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron, los patrones que explican su comisión, evitando, y esto es muy importante en la investigación, que se dejen por fuera de la recolección de esos datos los elementos probatorios y el seguimiento de las líneas lógicas de investigación. Y entonces aquí debemos decir que nuestro programa no solamente es un programa habitual de los delitos frente a la identificación de delito, elementos objetivos, autor, sino es obligatorio el contexto, los patrones, los modus operandi, las recurrencias que son parte de la forma de investigación de esta clase de crímenes. Desde ese punto de vista, también es importante que dentro del imaginario de cómo hacer esta clase de programas metodológicos, pues se genere también un planteamiento frente a esa ejecución del crimen y frente a las personas involucradas. Es decir, una primera valoración del fiscal en ese imaginario, en esa hipótesis de qué fue lo que pasó, cómo se ejecutó, pero también quiénes participaron de manera directa, de manera indirecta, incluyendo desde ese punto de vista a todos los partícipes, agentes estatales, estructuras de personas que existen antes del crimen y permanecen después de su ejecución, dado que comparten precisamente esos objetivos comunes que son esa finalidad estructural que busca asegurar esta existencia o estos crímenes de sistema. Desde ese contexto, entonces, veamos que cuando nosotros vemos, y simplemente la respuesta que yo le daba a Mirel sobre cómo construir en particular este tema, pues nosotros no podemos decir que solamente las herramientas que nos permitan graficar o agilizar puedan ser elementos que nos sirvan para estos efectos, sino que nosotros necesitamos construir toda esa información a través de los datos de prueba o las pruebas relevantes que nos permitan dimensionar exactamente contexto, patrones, modus operandi, pero también resultados. Cuando vimos cuáles son las causas y cuáles son los resultados, pues tenemos que tener claro que eso tiene que estar diseñado en nuestra asunción de investigación. Desde ese punto de vista también, del análisis y del esclarecimiento de los patrones, pueden surgir sin lugar a dudas otros elementos de prueba, otros datos de prueba, que nos permita descubrir quiénes son los autores mediatos o la identificación de determinadores. En estos casos de crímenes de sistema, que ustedes lo podrán ver también en casos que ha manejado el derecho internacional, los determinadores son fundamentales en la persecución y en la investigación, porque precisamente los determinadores son las personas que mantienen el sistema y la estructura, porque son las personas que mantienen el poder y tienen el poder para mantener la estructura criminal. Desde esos supuestos, cuando nosotros tenemos solo autores materiales o autores directos, hemos dejado de investigar algo fundamental, que son los determinadores o los autores mediatos, o lo que se denomina por Roxin, los autores de atrás, o el autor de atrás. Desde ese punto de vista, entonces, es fundamental que para estos efectos nosotros podamos construir y aproximarnos a estas estructuras investigativas y a estas metodologías investigativas con todos esos elementos.
Esos elementos no son aleatorios ni son voluntarios del fiscal, son obligatorios. La fiscalía debería generar una serie de homologaciones a nivel internacional para esta clase de investigaciones. Y desde ese punto de vista, digamos que, si bien es cierto, muchos de los fiscales y en la mayoría de las entidades fiscales se tiene aproximación a la construcción del programa metodológico de los delitos, no se tiene aproximación al programa metodológico de los crímenes de sistema. Por eso es tan importante que nosotros veamos las particularidades, las complejidades y las excepcionalidades del crimen de sistema. No es lo mismo demostrar un delito que un crimen. Lo dije al principio y lo vuelvo a resaltar ahora. Desde allí entonces también vamos a ver cómo en este contexto pues podemos decir que de ese análisis y de esa valoración en particular también vamos a un punto que le interesa mucho a Ruth, y es que cuando nosotros establecemos los patrones también podemos evidenciar quiénes son los responsables de las omisiones. En ese establecimiento de patrones podemos verificar quiénes tenían el deber, quiénes tenían la posición de garante, quiénes conocieron y debían haber actuado, quiénes conocieron y no actuaron a pesar de conocer el resultado, quiénes tenían el control de sus subalternos y conociendo lo que estaba pasando no actuaron. Y eso lleva entonces al establecimiento de responsabilidades por omisión, que en estos crímenes son fundamentales. Desde ese punto de vista también entonces, y tomando lo que nos ha dicho la Corte Interamericana en toda su extensión y también lo que nos ha dicho los tribunales ad hoc para la Yugoslavia y para Ruanda, el omitir líneas lógicas de investigación es un problema que va a llevar a impunidad y a falta de hipótesis que puedan verificar cuáles son los hechos y cuáles son los autores en toda su extensión, es decir, en términos genéricos, quiénes participaron, bien como autor directo, como autor mediato, como autor indirecto, y sobre esos supuestos también, de qué manera eso permite esas recurrencias o esas estructuras organizadas que actúan de manera recurrente. Miren cómo en el código que ustedes conocen más que yo, pero que lo traigo aquí a ejemplificación, el artículo 15 del código para Chihuahua, del estado, ya se me fue, de Chihuahua, estamos trabajando con la forma de conducta que admite la responsabilidad penal. Y es un delito de acción y o de omisión. Desde ese punto de vista, el artículo 15 de su código, de su legislación, dice que el delito solo puede ser realizado por acciones o por omisiones dolosas o imprudenciales penadas por la ley. Y fíjense cómo desde este punto de vista la omisión es dolosa. Estábamos diciendo a una pregunta que se hizo por Ruth, pero indiscutiblemente el mismo código lo considera de esa manera. Y en los delitos, las omisiones dolosas normalmente son determinantes para la comisión del crimen. También tenemos el artículo 16 que habla de omisión impropia o comisión por omisión. En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. Y aquí estamos hablando categóricamente de la posición de garante. De la posición de garante por injerencia, de la posición de garante por asunción voluntaria de la protección del bien jurídico, por manejo de un bien peligroso, etc. ¿Y esto a qué lleva? Y simplemente para ir cerrando aquí y recibir las preguntas. Esto lleva a una recomendación y sobre todo a una convicción que tengo yo. Cuando nosotros estamos hablando de las formas de comisión de los delitos o de las conductas, esto también debe estar diseñado y debe estar construido en los hechos y en el supuesto fáctico, es decir, en el primer trípode que tenemos de esa teoría del caso. Si yo digo, aquí hay un crimen porque alguien omitió su deber de vigilancia respecto a una población de la cual tenía posición de garante,
por mandato constitucional, miren cómo la imputación jurídica y el dato de prueba tienen que ser referidos directamente a esa clase de conducta. Y no puedo dejarlo de mencionar en los hechos, porque es fundamental para poder unir el trípode que mañana vamos a mirar desde el punto de vista de la construcción de cómo haríamos un ejercicio de propuesta de programa metodológico con todos estos elementos en crímenes de Estado. Ahora, desde de crímenes de sistema. Sobre estos, porque crímenes de Estado son diferentes, ojo, una cosa es crímenes de sistema y otra es crímenes de Estado. Sobre esa base, entonces, diríamos categóricamente que cuando nosotros hablamos de esta construcción y de este trípode, tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos dicho hoy, más las formas posibles de participación que yo estoy intuyendo a través de la investigación pueden ser imputadas. Y aquí vamos a tener que tomar un espacio también para poder decir si el sujeto responde por acción o por omisión. Pero en esa, digamos, dinámica de estar mostrando los elementos que tenemos que tener en cuenta y de todo lo que surge como obligación dentro de la investigación de esta clase de delitos, pues no hay discusión en que nos tenemos que fijar en todos los requisitos que significan una investigación bajo la debida diligencia. Digamos que en ese contexto hemos entendido siempre que la debida diligencia tiene una serie de parámetros que vimos ayer y que nos permiten empezar a mirar cómo cada uno de ellos tiene una significación en torno a esa clase de proyecciones que podemos hacer dentro de la investigación. Ahí entonces vamos a tratar también de observar, como lo decíamos en la jornada de ayer, que se genera una necesidad de comprender también que la víctima en esta clase de delitos tiene que ser el centro, como lo decíamos y lo recalcábamos en las horas iniciales de la jornada del día de ayer. Y esto significa también tener en cuenta cuáles son los derechos de esas víctimas y qué significa proyectarse dentro de ese programa metodológico o dentro de esa forma de ver el acercamiento a las labores de indagación o pesquisas que se tienen que hacer. Ayer decíamos en particular que la Fiscalía tiene la obligación de ejercer una acción oficiosa. Y si bien es cierto, tiene la obligación de ejercer una acción oficiosa, también tiene la obligación de entender que la víctima no es la que le va a generar en ningún momento la posibilidad de regalarle, entregarle o ofrecerle los medios de prueba. Desde ese punto de vista, es importante comprender que la Fiscalía en esta clase de delitos debe siempre promover una labor investigativa orientada a encontrar la verdad como parte de ese derecho que tienen las víctimas y que está reconocido dentro del bloque de derecho internacional, pero que sobre todo genera la visibilidad para la Fiscalía de tratar de diseñar desde el programa metodológico y desde el inicio cómo es que va a cumplir ese derecho de esas víctimas, cómo va a hacer para esclarecer los hechos violatorios de esas responsabilidades, pero sobre todo cómo lo va a hacer para conseguir la verdad de lo sucedido y poder restablecer a las víctimas en uno de sus derechos internacionales. Desde ese concepto traemos a colación una sentencia que tiene que ver con un caso sucedido en Colombia, pero estas sentencias ustedes las van a ver multiplicadas en la Corte Interamericana, que es el caso del Palacio de Justicia, el caso Rodríguez Vera y otros contra el Estado colombiano en el caso del Palacio de Justicia. Y fíjense cómo la Corte Interamericana reitera en este caso, que es una sentencia del 2014, que ha seguido reiterando a través de las sentencias del 2018-2019 que ha proferido en otros casos, en donde el Estado es el que tiene la obligación del esclarecimiento de los hechos violatorios y de las responsabilidades correspondientes a través de la investigación y juzgamiento. Esto va a un punto especial de recordarles que no basta que se investiguen los hechos y no basta que se investiguen de manera formal,
Se necesita que esos hechos produzcan una efectividad en el esclarecimiento. Y entonces aquí viene una primera pregunta y un primer planteamiento. Si nosotros no tenemos en cuenta esta finalidad que nos debe acompañar por mandato del mandato convencional, mandato del derecho internacional, pues en muchos casos también podemos olvidar algunos núcleos de búsqueda o investigación. Y desde allí también podemos decir que el derecho a la verdad no puede ser impedido. Desde ese punto de vista también debemos mirar cuáles actores han generado obstrucciones dentro del recorrido de la investigación, porque estamos viendo que se niegan a entregar información, cierran la compuerta para la obtención de documentos, generan la imposibilidad de realizar inspecciones o verificaciones in situ, y sobre esos supuestos también entonces nos surge otra obligación. Miren que estos delitos no solamente deben ser investigados con respecto a los hechos objeto del delito denominado crimen, en particular crimen, sino que además debe mirarse en contexto todo lo que está sucediendo frente a esa investigación. Allí también es claro que por ese derecho a la verdad, pues se prohíben amnistías, aunque hay una excepción que después, si queda tiempo, miraremos. Pero en el caso concreto del derecho a la verdad, pues vamos a ver cómo obliga a que la fiscalía asuma esa búsqueda, esa pesquisa, esa indagación en el caso particular de la integridad personal de los familiares. Y esto lo vamos a ver en los casos Anzualdo Castro y otros versus Perú, y también en el de Gudiel Álvarez versus Guatemala, en donde también se puede observar cómo la Corte Interamericana sanciona al Estado cuando se da cuenta que se le ocultó información a los familiares. Y miren que aquí hay que cambiar un paradigma que yo veo muy de frente en la mayoría de fiscalías de la región. Y cuando hablo de la región hablo de Honduras, hablo de México, hablo de Colombia, hablo de Nicaragua, en donde la víctima, a pesar de tener el reconocimiento que ayer mencionaba uno de ustedes y que lo hacía expresamente considerando que le daba todos los derechos a la víctima, lo cual me alegró mucho, la mayoría de fiscalías están negándole información a las víctimas. Y esto significa también violentar un derecho internacional. El mejor y el mayor invitado a esta clase de investigaciones para dar la información debe ser la víctima, quien tiene el acceso directo precisamente por su condición de víctima. Desde ese punto de vista también hay momentos en que las víctimas pueden aportar elementos sin ser obligación ni ser el único mecanismo que tenga la Fiscalía para avanzar las investigaciones, sino que puede llegar a ofrecer elementos probatorios, y en algunos casos las fiscalías rechazan esos elementos probatorios o rechazan esos aportes que da la víctima. Ojo con eso, y creo que es importante mirarlo porque esos elementos deben estar considerados en ese plan y en ese programa metodológico frente a la forma como llevar a cabo estas investigaciones. Ahí vemos que desde el punto de vista se genera una violación ostensible, según la Corte Interamericana, pero también el derecho internacional, al derecho a la verdad. Y desde ese punto de vista, miren que cuando se genera esa violación al derecho a la verdad, hay violación a otros derechos, como es el acceso a la justicia, que ya lo mirábamos ayer, y que desde ese punto de vista también le quita la posibilidad a la víctima de generar, buscar y recibir información, lo que vulnera el artículo 13 de la Convención Americana. Eso en particular entonces nos permite llegar a concluir que la investigación de la Fiscalía no puede ignorar ni a la víctima, ni puede desconocer que la víctima tiene unos derechos. Y desde ese punto de vista también el derecho de acceso a la justicia significa que cuando hay trámites burocráticos que generan parálisis temporales de las acciones o investigaciones, no se le pueden oponer a la víctima.
Desde ese punto de vista, las parálisis, la burocracia o los formalismos no pueden generar una puerta de cierre a la información que debe tener la víctima, porque el hecho de que no exista movilidad de la investigación por alguna razón formal o procesal, no quiere decir que la víctima no pueda ser informada y no tenga derecho a acceder a esa información. Desde ese punto de vista, miren que en ese caso particular y todas estas sentencias, pues nos permiten sin lugar a dudas entender que en esa proyección de esa construcción frente a esos elementos en particular, es fundamental que la Fiscalía sepa que en ese programa metodológico también debe incluir aspectos fundamentales que le interesen a la víctima, que le importen a la víctima y que puedan acceder a través del derecho de información de esa víctima. Nosotros hablábamos ayer de una serie de principios que se habían construido en torno a los derechos de las víctimas, y dentro de los famosos principios Joinet que se estructuraron en la sesión de la ONU, miren cómo el derecho a saber es uno de los elementos fundamentales que también permiten ver mecanismos obligatorios para la construcción de esa verdad. Y dentro de esos mecanismos obligatorios, yo voy a poner un ejemplo, existen las comisiones extrajudiciales de investigación. ¿Cuál es la articulación de la Fiscalía con esas comisiones? ¿Cómo se genera un diálogo entre esa comisión extrajudicial y la Fiscalía? Pero sobre todo hay un elemento fundamental, y es cómo voy a preservar los archivos relacionados con las violaciones de derechos humanos. Como Fiscalía, como fiscal, tengo que tener claro que estos documentos, estos elementos probatorios, estos datos de prueba y todos los archivos que tenga yo relacionados con las violaciones de derechos humanos debe preservarse de manera integral, asegurando que no se pierda ninguno de ellos y sobre todo se pueda trabajar en medios que sean de fácil recuperación. Esto también hace pensar que en la proyección de una investigación ustedes deben tener postulados los datos para lograr esta finalidad. Y es claro que dentro del derecho internacional, ninguna de estas labores que nosotros podamos iniciar frente a la investigación y el juzgamiento puede estar ajena a las medidas cautelares o a los derechos de reparación. Y miren que cuando nosotros hablamos del derecho a obtener reparación, no tenemos que esperar a que haya una sentencia. Podemos lograr efectivizar el derecho de manera previa. ¿Cuáles son las labores que yo voy a iniciar como representante de la víctima para garantizar que sus derechos o no se sigan violentando, o se genere una reparación parcial, o se pueda obtener de todos modos una reparación frente al daño inicial? Y entonces, ¿en qué momento proyectamos esas reparaciones? ¿Solo hasta el momento de la sentencia? No, creemos que desde la investigación y más con el sistema actual acusatorio, deberá haber posibilidad de comparecer ante el juez de control para lograr medidas también de protección de la víctima. Y esto le compete a la Fiscalía. Y esto tiene que estar diseñado en un programa metodológico. Esto no puede ser desde ese punto de vista elementos diferentes. Aquí les pongo un ejemplo de lo que la jurisprudencia colombiana ha recogido como base esencial constitucional para mirar que desde ese punto de vista la obligación desde la investigación genera la necesidad de que la Fiscalía comprenda estos elementos frente a la garantía que significa tener en cuenta todos estos pasos para proyectar la adquisición de información, el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y obviamente la reparación como elemento fundamental. Y fíjense que también hay que tener en el radar las garantías de no repetición de las violaciones. Esas garantías de no repetición que se pueden manifestar en el momento de producción de la sentencia también se pueden evidenciar con medidas previas frente a la posición de la Fiscalía. Y desde ese punto de vista veamos cómo en este caso particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado en varias decisiones
y ha generado indiscutiblemente un marco en donde el respeto de los derechos humanos constituye el límite a la actividad estatal. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a ver que cuando el Estado ejerce su poder, bien de investigación, bien sancionatorio, pues no genera una posibilidad de excluir o desconocer los marcos internacionales que ya se han señalado por o con fundamento en que la norma no prevé eso. En muchas ocasiones la gran discusión de fondo es que la norma procesal no me permite un acceso de tal naturaleza o la norma procesal no me dice expresamente. Pues aquí tenemos un marco convencional que perfectamente puede encajarse en el análisis y sobre todo con la garantía pro homine significa que podemos trabajar en esos elementos. Por lo tanto, la obligación de investigar entonces genera una necesidad de establecer cuando estamos frente a estos crímenes. Ayer Ruth preguntaba, ¿cómo detecto yo que estoy frente a estos crímenes y no frente a un delito? Y vamos a tratar de hacer, antes del receso, un ejercicio para que podamos vislumbrar cuáles son los elementos que permiten llegar a intuir que estamos frente a un crimen y la forma de realizar el programa metodológico o la forma de aplicar todo lo que estamos viendo desde ayer en este contexto. Desde ese punto de vista, la obligación de investigar entonces surge de manera general, no por unidades clasificadas, no solo porque haya una unidad de derechos humanos me obliga a esa unidad, obliga a todos los fiscales en la función de investigación, porque en muchos casos cualquier unidad puede tener crímenes de esta naturaleza y solo detectarlos tiempo después. Eso quiere decir que debemos hacer un procedimiento adecuado para poder garantizar estos derechos. Los delitos que violan derechos humanos y desde ese punto de vista los crímenes que se consideran competencia del derecho internacional. ¿Cómo saber frente a esos elementos la naturaleza? Ya lo vamos a ver y vamos a tratar de visualizarlo a través de dos ejemplos, pero sobre esta base la obligación de investigar entonces es incondicional, es necesaria, es ex oficio, como lo decíamos ayer, y no puede restringirse o impedirse con normas internas. Todos estos parámetros que hemos señalado desde ayer obligan a que el fiscal que esté frente al asunto, que esté a cargo de la estructura o de la averiguación, en otra época averiguación previa, hoy carpeta, significa que estamos trabajando sobre la necesidad de entender que estas normas internacionales nos obligan a generar paradigmas especiales de investigación. Esa investigación judicial, como lo decíamos, tiene que tener una característica también de efectividad. Y la efectividad está señalada en una serie de parámetros que podemos establecer. ¿Efectividad para qué? Y si nosotros decimos la investigación debe ser efectiva, miren que tenemos muchísimas vertientes para los cuales debemos apuntar esa efectividad. Y esa efectividad significa que vamos a generar una investigación seria, una investigación que no solo sea formal, una investigación que realmente apunte a desentrañar los móviles, el contexto, las razones, la causa, lo veíamos ayer determinando cada uno de esos elementos y obviamente los resultados. De igual manera, la exhaustividad significa que yo no deje de abordar ninguno de esos elementos. Y esa exhaustividad nos obliga entonces a mirar una serie de teorías o hipótesis que pueden estarse confrontando permanentemente con los datos de prueba que voy llegando y que también me permite realizar una lista, un listado, un número indeterminado de posibles hipótesis que debo yo verificar. La exhaustividad significa agotar una a una cada una de esas hipótesis, una a una las posibilidades de entender que hay varios, varios razonamientos lógicos que nos llevan a concluir dentro de una investigación tan compleja elementos que debemos probar una y otra vez para poder definir por cuál de las hipótesis y por cuál de las respuestas
podemos llegar a hablar de la causa, el efecto y la responsabilidad. Tenemos claridad entonces que esa investigación judicial efectiva no puede trasladarle la carga de conseguir el medio probatorio de prueba a la víctima. Y miren cómo, y yo se los digo por experiencia con la legislación mexicana y por experiencia en particular con el viejo y el nuevo sistema. Inclusive estuvieron exigiendo y estaban exigiendo que en una violación de derechos humanos como la desaparición forzada se ratificara la denuncia. Ese es un requisito que tenía el código anterior, pero en un crimen como estos, la pregunta es, ¿debe ratificarse la denuncia para que pueda entrar a trabajar la fiscalía? Es de oficio. Hoy en día, con el cambio constitucional del artículo 16 mexicano, también tenemos claridad de cuáles son los crímenes que considera México y que ha incluido en ese marco constitucional. Y ustedes van a ver cómo esa lista del artículo 16, acabada de adicionar el año pasado, también tiene unas consecuencias en la forma de asumir la posición de análisis y de investigación de estos delitos. Los hechos no investigados con seriedad tienen desde el punto de vista particular generar impunidad. Y desde ese aspecto es importante entonces ver cómo el poder público ha fallado en su obligación de investigación exhaustiva. Cuando nosotros hablamos dentro de estas investigaciones, lo más importante también es el tema del plazo razonable. Dentro de la estructura internacional, una investigación se considera dentro de un plazo razonable mirando varios factores, la complejidad del asunto, la disponibilidad y acceso, pero sobre todo la forma como la fiscalía asume la investigación. Desde ese punto de vista, una dilación no justificada por esas razones es una violación al plazo razonable y por lo tanto a la convención. Desde ese punto de vista también podrá llevar, entre otras, a pérdida de elementos materiales o de datos de prueba. Podrá llevar indiscutiblemente a la impunidad parcial de ciertos autores o partícipes. Desde ese contexto, entonces, podemos decir que el Estado tiene el deber de iniciar ex oficio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y definitivamente que apunte a ser efectiva para los fines del derecho penal. Si nosotros no tenemos eso en la cabeza, tenemos un gran problema para diseñar nuestro programa metodológico. Ustedes ahí van a ver muchísimas de las sentencias de la Corte Interamericana que ratifican este elemento y que nos permiten decir que en ese contexto debe moverse sobre la base del aspecto fundamental de una investigación seria que apunte al cumplimiento de esa debida diligencia como elemento primordial. Desde ahí entonces vamos a ver cómo también la Fiscalía tiene obligaciones con las víctimas y por esa razón en ese programa de investigación pues debemos tener claro que hay situaciones que deben reforzarse frente a víctimas en concreto. Y no hay duda que cuando tenemos casos de crímenes contra la mujer, y estamos hablando de crímenes graves contra la mujer, pues debe haber un reforzamiento. Y miren cómo en el caso Fernández Ortega y otros versus México en el 2010, la misma Corte Interamericana le dice que la violencia contra la mujer, las obligaciones generales del 8 y 25 se complementan y refuerzan. Y por esa razón se cumple solo en cuanto yo genere la condición para que la víctima tenga precisamente medidas reforzadas. ¿Y quién toma esas medidas y en dónde? En el desarrollo de la investigación. Yo no tengo que esperar a la sentencia para esos efectos. Por esa razón también, cuando nosotros miramos aspectos que decíamos ayer, priorizamos en factores objetivos o en factores subjetivos, también tenemos que mirar que la investigación debe apuntar a promover y a proponer medidas restaurativas, medidas de intervención o medidas de protección a la víctima. Desde ese punto de vista, ante un acto de violencia, pues no hay duda, como lo dice la Corte Interamericana, que la investigación debe llevarse adelante con determinación y eficacia.
Desde allí, miren todas las sentencias, más la última sentencia del 2010, que también se ratifica en otro caso del 2018 que vamos a ver, pero que sobre esos elementos significa que la Fiscalía tiene una función particular. Y también vamos a ver cómo en el caso Anzualdo que mirábamos ayer, en estos casos los familiares también pueden ser objeto de esas medidas. Desde el caso particular del crimen de desaparición forzada, fíjense que ahí tenemos que mirar en particular cuáles son los derechos violados, hacia dónde debe apuntar mi investigación, cuáles son los elementos que debo recoger dentro de esa investigación para cumplir con todos estos pasos y asegurar que esa investigación sea exhaustiva, sea seria y sea eficaz. Desde ese punto de vista, miremos cómo todos estos elementos nos permiten decir que la propuesta de un programa metodológico en los crímenes de sistema no es simplemente armar una propuesta de cómo voy a hacer una investigación en un delito. Esto me lleva a tener consideraciones extraordinarias, que significa también tener la posibilidad de dimensionar cuál es la complejidad del caso, cuál es la primera hipótesis o hipótesis que tengo del caso y generar también todas estas alternativas que hemos ido mirando de una u otra manera desde ayer. En el caso en particular, pues obviamente la reparación de los daños sufridos pues debe generarse desde el primer momento, o por lo menos apuntar. Medidas, por ejemplo, como medidas de alejamiento, medidas de prohibición de que la persona se acerque, etcétera, o dentro de varios rangos en particular de seguir perteneciendo a determinadas entidades para evitar que se generen daños a los familiares o a las víctimas si sobrevivieron, podremos tener en particular como parte de estos mecanismos. Y allí simplemente decirles entonces que cuando nosotros estamos frente a esta necesidad de promover y proponer esta clase de investigaciones, pues tenemos que apuntar a varios elementos que nos lleva a comprender también cómo tenemos una obligación importante en evitar omitir líneas lógicas de investigación. Si nosotros decimos que construimos un programa metodológico, también tenemos que mirar no solo los elementos que hemos visto que son necesarios para esa proyección del programa metodológico, sino entender que las líneas lógicas de investigación que surjan deben ser cumplidas como mandato general para que el fiscal cumpla también con esa investigación seria e imparcial.